Ahí dice que se comenzó a grabar. Listo, me acuerdo. Entonces, Gracias, ingeniero. nada, tema que nos sirva. Entonces, lo que les comentaba, yo les mandé o subí al Drive, no sé si todos lo han visto, el material sobre el canal de China, que es el canal de investigación de uno de los grupos. ¿Sí? Hay una herramienta que yo se las comenté cuando estaba con ustedes en clase, que tienen que sacarle un poquito más el jugo, sobre todo para estas materias que hablan de la ingeniería a gran escala, ¿no? Es el Google Earth. ¿Sí? Me llegué hasta a descomponer de volar, sobrevolar el canal casi una hora y media a la noche, ¿sí? Porque lo que yo quiero que ustedes, dentro de una obra, fíjense que es una obra que tiene miles de kilómetros, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero debe tener millones de piezas hidráulicas. En realidad tiene muchas piezas, pero todos los sifones son iguales, va cambiando la escala. Todos los puentes canales son iguales, cambia la escala. Eh, Todas las estaciones de bombeo tienen el mismo formato, entonces yo lo que apunto es que ustedes detecten eso en sus obras, ¿sí? Y empiecen a buscar información sobre esas particularidades, lo que ustedes me han presentado en el primer envío de la investigación fue una descripción general del proyecto. Yo se los puse, con eso uno sabe de qué se trata. Pero yo quiero que ustedes se empiecen a preguntar cómo funciona cada parte de esa obra. Y si no hay planos, por ejemplo, con el caso de China es difícil de conseguir información, hay que buscar mucha información que está en inglés, ¿sí? Pero se va rastreando, ¿no? Desde distintas fuentes hay que empezar a buscar. Ustedes me pidieron hacer grupos de 4, yo les dije, bueno, hagamos grupos de 4, pero va a ser un poquito más exigente. Entonces, entre 4 tienen que distribuirse bien y buscar la información. Y si no hay, generar, yo por lo menos les pido que hagan croquis a mano, ¿sí? Después lo pasan un poquito en limpia en AutoCAD, de qué partes tiene cada uno de los componentes del canal, ¿sí? Eh, por ejemplo, un informe que me incorporaron una foto que tiene que ver con una obra de acá de Salta y la obra es de afuera del país, que yo les di, ¿no? O sea, yo por ahí ya llevo 10 años curioseando todas estas cosas, entonces algunas fotos no es que me conozca todo, ¿no? Pero algunas fotos ya me suenan y cuando no sé bien dónde son, las busco. Es una forma de seguir aprendiendo. Entonces, yo les mandé esa foto, ese archivo lleno de fotos de obras en el canal, y esto es una recomendación para todos los grupos, a partir del informe de uno solo, que traten de hacer los croquis de cada parte del canal. O sea, no me hagan 10 croquis de los sifones, hagan un croquis porque los sifones son todos iguales, del mismo tipo de embocadura, pero eso exige buscar, inclusive hasta buscar fotos turísticas, ¿no? Gente que está con la familia al lado de la presa y por ahí nosotros ahí estamos un dato técnico que es necesario. Yo para mañana les voy a armar, tengo unos videos bien interesantes de obras. Entonces, para que hagamos ese ejercicio, eso lo vamos a hacer mañana en la clase de mañana viernes, ¿sí? Entonces, en cuanto a la investigación, necesito que ya me entreguen eh, completa la investigación. Hasta ahora habría 3 grupos nada más que han completado, por lo menos han presentado. Todavía no les hice la devolución, que mañana ya les voy a mandar la devolución específica de cada investigación. Eh, pero necesito que hagan hincapié, ya han hecho una introducción general, ha sido muy buena, con más o menos información, pero quiero que ustedes sean capaces de explicar qué pasa en cada punto del canal. ¿Sí? En ese canal de China, ustedes fíjense, ellos hablan de 13 kilómetros cúbicos al año. Uno hace la relación de unidades y estamos hablando de prácticamente 450 metros cúbicos por segundo. Para un canal es mucho. ¿Sí? Para un canal es mucho. El otro día hablaba con el ingeniero eh, Ramos y él me decía, por ejemplo, el juramento módulo, o sea, el caudal módulo, que normalmente tiene el río es entre 4 y 6 metros cúbicos por segundo. El canal de China tiene 460 metros cúbicos por segundo. Entonces eso hace que sea otro el tamaño de la sección, cómo se han resuelto distintas cosas. O sea, ellos han pasado por debajo de ríos, ¿sí? Han pasado por encima de otros ríos. ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho eso?
hay un esquema en el informe que lamentablemente no se ve bien cuando uno hace captura de pantalla, pero a veces no es más lo que podemos conseguir, porque sí hacen falta las estaciones de bombeo. Y si ustedes siguen la obra del canal en Google Earth, van a ver que hay una parte donde supuestamente estamos eh, a nivel de terreno y después empiezan a aparecer montañas en medio del canal. O sea, de hecho hay túneles ahí adentro. Entonces, ver cómo son las embocaduras, si podemos conseguir información de ese túnel, qué tipo de túnel es, un túnel revestido, no revestido, cómo se lo ha construido. O sea, la materia, por lo menos yo es lo que pretendo de todas las obras que veamos. En los exámenes les pido así. Yo les pasaré una foto, les pasaré un croquis y ustedes empiezan a hablar, no tanto en exposición teórica, sino cómo funciona, ¿no? Criterios hidráulicos, lo estructural va a la par, pero más que nada el hidráulico. Y otra cosa muy interesante, no sé si lo han logrado ver, hay un sifón invertido ahí en el canal de China, que ustedes tienen la aplicación de Google Earth que les permite hacer el historial de las fotos que hay sobre ese punto. Entonces, llegando a este sifón, yo les mostré que esas fotos creo que son en 2017, 2015, entonces les puse varias fotos del 2003 en adelante. Cómo se ve primero el río natural, después cómo se empiezan a excavar los ingresos y las salidas del canal, ¿no? Y se va viendo toda la secuencia de la obra, por supuesto, año a año, cada 2 o 3 años, pero ustedes tienen un acercamiento, ¿qué pasó en ese punto? Para China, como lo dice el argumento y toda la introducción del trabajo, es muy importante esta obra, una obra muy cara, ¿sí? Una obra muy cara, pero que tiene muchísima importancia para ellos desde lo económico, desde lo ambiental. El otro día veía un documental a propósito de esa investigación, que Beijing, que nosotros siempre escuchamos de Beijing, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocerla, una ciudad muy grande, con varios millones de habitantes, y el 70% del agua potable que consume Beijing ahora depende de este canal. ¿Sí? O sea, del canal se derivan las plantas de tratamiento y de ahí se potabiliza y se entrega, ¿no? Y ellos hablaban con calidades muy buenas de agua. Entonces, a mí me gustaría que así la vean a la materia. Los PowerPoint y los PDF que yo les mando exigen que uno se sienta a ver, a leer, porque son síntesis de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy es una síntesis. ¿Sí? Que sí me interesaría, estas síntesis son muy útiles cuando ustedes vayan a rendir, ¿no? Les permiten orientar, cosas tienen una idea de lo que van a hablar y qué cosas necesitan leer un poquito más. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta hasta ahora, así largamos con el tema. No, profe, de 10. ¿De 10? Gracias, De ahora 10, de tengo 10. una alumna despierta más. Por ahora ninguna, profe. Bueno, entonces empezamos nomás con el tema. Vamos a ver cómo pasamos acá. Ahí está. Entonces, como les dije, hoy pensaba hablar sobre un tipo de presa, pero vamos a hablar de presas en general. No sé si haya llegado a ver este archivo, se los mandé hace 2 semanas. Lo vamos a ver juntos ahora, tenemos una horita por lo menos, no tengo problemas con las consultas. Si quedan cosas para mañana, aprovechamos. ¿Sí? Entonces, primeramente, dentro de la hidráulica, nosotros hemos organizado la materia en dos grandes bloques. Uno, obras de toma y canales, ¿sí? Con todas sus obras accesorias. Y la segunda parte es un mundo bastante interesante dentro de la hidráulica, que es el tema de las presas, ¿sí? Como todo en ingeniería, son campos de especialización. Ustedes con el título podrán entrar a meterse a trabajar en un equipo que se dedique al tema presas, ya sea proyecto o organización de obra, van a ver que es amplísimo el campo. Entonces, todo esto exige una formación de posgrado, digamos. Nosotros salimos de la universidad, entendemos todas las tipologías de presas, cómo funcionan los distintos componentes, las obras complementarias, ¿sí? Pero cada una es una especialidad. De hecho, todo el material que yo les voy planteando sale de un montón de cosas que he ido
capturando tanto en internet, leyendo los libros y también algunos cursos que pude hacer acá en Tucumán, en Buenos Aires, con gente que realmente se ha dedicado toda su vida a esto, ¿no? Por ahí a nosotros el mercado no nos brinda eso en este momento, pero ya queda en actitud de cada uno especializarse en alguna de las áreas de ingeniería. Entonces vamos a las presas. Acá les planteo dos conceptos. Uno es una presa es una estructura que se emplaza generalmente en una corriente de agua para almacenarla o desviarla para su posterior aprovechamiento o para proteger una zona de sus efectos dañinos. Interesante una definición, hay algunas palabras clave, generalmente, no siempre la presa se emplaza en una corriente de agua, llámese un río o un canal, ¿sí? A veces, como en el caso de Campo Alegre, una presa que se dice fuera del cauce. Pero lo que buscamos es almacenar o desviar para un determinado aprovechamiento el agua, ¿sí? La segunda definición o una idea que engloba cuando hablamos de presa, dice la presa es una estructura hidráulica que se asienta sobre un cauce, generándose a consecuencia de la presa un lago con el agua que se remansa. O sea, acá tenemos primero una estructura hidráulica. ¿Sí? Una estructura hidráulica es una estructura fundamentalmente va a estar en contacto con el agua, con todo lo que eso implica, ¿no? Tanto desde el lugar donde venga el agua como lo que intenta hacer el agua con la estructura. Después, acá no aclara generalmente, pero dice directamente sobre un cauce. Bueno, es lo que nosotros vamos a poner, la cimentación de la presa va a quedar en los cauces, en las condiciones en que se encuentra que nosotros elegimos para implantarla a la presa. Y este lago, fíjense, en este lago es muy importante y vamos a ver algunas imágenes más adelante, puede tener distintas formas. De hecho, si ustedes en Google Earth se van a ver, a curiosear cómo es el Cabra Corral, tiene una forma, cómo es el Campo Alegre, tiene otra forma este lago, visto desde arriba, de lo que nosotros llamamos el área del embalse, ¿sí? Y acá dice un agua que se remansa. Esta palabra remansar, acá más que nada no está puesto un concepto hidráulico de lo que es el remanso, sino que se aquieta, o sea, la embalsamos, queda quieta el agua ahí. Y abajo hace una aclaración que me pareció muy interesante. Presa y embalse son conceptos separados, pero indivisibles. O sea, no es lo mismo hablar de una presa que hablar del embalse. De hecho, a veces nosotros más conocemos a la presa por el nombre que realmente tiene el embalse, ¿sí? Por ejemplo, Cabra Corral, el embalse es Cabra Corral y la presa, si no mal no me acuerdo, es General Belgrano, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros mezclamos presa y embalse como lo mismo, y a veces vamos a decir, no, pero no encontré Cabra Corral y en realidad tendríamos que haber buscado por el nombre de la presa. Profe, una preguntita, ¿y una presa fuera de cauce sería un embalse? O sea, la presa está fuera de cauce y genera el embalse. ¿Conoces Campo Alegre? Sí, profe. Bueno, Campo Alegre, la toma la tiene el río casi a 2 kilómetros. ¿Sí? Hay todo un sistema de canales que nosotros ya este año íbamos a visitar esa obra. Y la presa se puso en un angosto, se llama el arroyo La Angostura. Entonces ahí se colocó la presa, se desvió el agua hacia ahí y se empezó a inundar el espacio que se genera topográficamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo presa que embalse. Presa le llamamos a la estructura que hace de retén del agua. Y el embalse sería más el vaso, el volumen de agua que nosotros estamos embalsando, reteniendo. ¿Sí? Sigamos y cualquier cosa vayan preguntando. No importa si nos demoramos. Hay una particularidad de las presas, ya estaba en la introducción anterior, que dice para determinados usos, ¿sí? Y acá me pareció algo interesante dentro de la ingeniería. Nosotros vamos a escuchar hablar de uso consultivo o uso no consultivo del agua. ¿Qué es esto? Fíjense, el uso consultivo es aquel uso en que las aguas se consumen y no es posible reutilizarlas hasta dentro de un tiempo difícilmente cuantificable. Por ejemplo, el riego. El riego, yo tomo agua de un determinado curso de agua, lo desvío, eso se ingresa a una finca y el beneficio de eso, o esa agua que sobre recién o rebalsa desde los potreros, va a una canaleta y volverá al río en algún momento,
pero por lo general eso se pierde. Entonces eso es lo que se llama uso consultivo. Entonces yo no la recupero al agua inmediatamente. En cambio el uso no consultivo, realmente lo que pasa son las aguas no se consumen ni se degradan en calidad, ¿sí? Siendo posible su planificación y utilización inmediata para otro propósito, que es normalmente lo que pasa con las presas, ¿sí? Yo hago un uso del agua, ya sea para desviarla, o sea, la aprovecho inmediatamente, genero electricidad, yo no consumo agua cuando genero electricidad, hago que la energía del agua circulando mueva las turbinas, eso mueva el rotor, el equipo, el turbogenerador, y genera energía, y el agua que simplemente pasó por la turbina se regra al sistema hídrico. Eso es lo que en ingeniería o en todas las ciencias se llama como uso no consultivo del agua. O sea, no la consumo, la aprovecho momentáneamente y casi inmediatamente puedo seguir aprovechándola. Y eso me pareció interesante porque por ahí escuchamos nosotros hablar de estos usos consultivos o no consultivos. Dentro de los usos de los embalses, hay una listita acá que está sobre una imagen de fondo de una presa Arco. Uno de los más conocidos del uso de los embalses es para aprovechamiento energético, otro es para abastecimiento de agua, ¿sí? Agua potable, agua de riego, regulación de avenidas. Ustedes acuérdense, en hidrología, nosotros cuando analizamos las tormentas o el hidrograma a la salida de una cuenca, lo que normalmente tratamos de hacer con las presas, con el embalse, es que se regule ese pico, que ese pico que trae el hidrograma para una determinada tormenta se haga más plano y se extienda un poco lo que están buscando hacer con el COVID-19, o sea, que no llegue el pico en punta y colapse todo el sistema, sino tratar de que ese pico sea mucho más atenuado, más extendido en el tiempo. Eso permite un mayor control. Eso es lo que se llama empresa, la capacidad de regulación o de laminación de avenidas. Otro de los usos es el riego, ¿no? Uno también de los usos más conocidos. Control de asolves. En todo lo que es hidráulica, yo les dije ahí, depende de qué bibliografía usen, si es española, si es mexicana, si es americana, si es peruana. Por ahí los términos van cambiando, pero en este caso asolves son los sedimentos, ¿sí? Transporte fluvial, que en el caso nuestro, nuestras presas son para esparcimiento, sobre todo, o sea, no se usan para navegar por cuestiones comerciales, como se usan, por ejemplo, las Tres Gargantas en China, es toda una autopista náutica, ¿sí? Todo para el mercado. Y ahí son otras particularidades que van a existir de la presa, que es la posibilidad que los barcos que vienen de uno a otro lado salven el espacio o la altura que ha generado la presa, ¿sí? Después está la industria piscícola, ¿no? Uno dice la industria, porque sí, bueno, se siembran pescados en los diques, ¿sí? Se siembran para muchas cosas, o sea, tanto para aprovecharlo comercialmente como la parte de esparcimiento. Y después también un uso que tiene que dejar de tener en cuenta es el tema del recreativo, turístico. Lo que generan estos espejos de agua, más allá de lo atractivo, ¿no?, que pueda ser la presa, la parte recreativa es muy importante. Ahí abajito a la izquierda ustedes tienen una sigla, ICOL, ¿sí? ICOL es el Comité Internacional de las Grandes Presas, ¿sí? Este comité, fíjense un poquito lo que dice abajo, es el que va a tratar de recopilar toda la experiencia que hay de presas en el mundo. No establece reglamentos, sino guías técnicas, y hay distintos sectores. Por ejemplo, España tiene Spancol, Chile también tiene como su agencia de ICOL. Entonces ellos no supervisan, sino que ofrecen todo un apoyo técnico sobre el mundo de las presas, ¿sí? Entonces hay mucha información, sobre todo en el material que yo les mando, que tiene como referencia lo que hace, lo que plantea el ICOL. A la derecha aparece una diferenciación, porque ICOL dice para grandes presas. Ahora fíjense el margen grande que tenemos de presas. Dice, presas grandes cuando la altura es mayor a 15 metros o el embalse es mayor a 3 hectómetros cúbicos. Por ahora eso es chino básico, o sea, esta altura, ¿qué se considera altura? Entre el punto más alto de la presa, que ya vamos a ver el nombre que tiene, y el fondo de la cimentación. A eso se le llama este H. Alguna bibliografía al H lo nombra entre el punto más alto
y el nivel de cauce, o sea, no tiene en cuenta cuánto se ha excavado para la cimentación, pero por lo general el H que nosotros vamos a usar implica todo, tanto altura del cimiento como el cuerpo de la presa. El embalse, si conocen las lomitas originalmente tenían una capacidad, cuando se lo quedó, de entre 6 y 7 hectómetros cúbicos. Un hectómetro son millones de metros, millones de metros cúbicos, digo. ¿Sí? Actualmente las lomitas está entre 3 y 4 hectómetros por la cantidad de sedimentos que le entró durante su vida útil. ¿No? Entonces es un embalse chiquito, ¿sí? Cabra Corral tiene 3.000 hectómetros cúbicos, ¿sí? Y tenemos presas que están a embalse, digamos, que tienen arriba de 30.000 hectómetros cúbicos. Ya vamos a ver una serie de datos al respecto. Y pequeñas presas, altura de presas menores a 15. Esta diferenciación nace ¿cómo se llama? Yo les cité entre la bibliografía el libro Diseño de Presas Pequeñas, que es de la Oficina Oficial de Estados Unidos, el Bureau of Reclamation, y ellos planteaban en ese momento, ya a mediados del siglo pasado, esa diferenciación. Imagínense, tenemos presas, las más altas de 330 metros. Entonces hay un universo de presas que están más allá de los 15 metros. ¿No? Bueno, el ICOL los considera como grandes presas. Pasamos a la siguiente. Acá hay simplemente información estadística que nos da el ICOL. Fíjense, sobre todo, más que el gráfico, acá es, a nivel mundial, ellos tienen, en el momento que se hizo esta estadística, creo que era 2014, ellos tenían, fíjense, 37.641 presas registradas. O sea, tenían información técnica sobre más de 37.000 presas. Entonces, el principal destino, tenemos riego, después le sigue energía, y así se van viendo los distintos órdenes, digamos, de aprovechamiento. A la derecha tienen qué pasa con las presas que se usan en la Argentina. Y fíjense que hay un 52% que tienen este nombre que es muy particular de la jerga de presas y embalse, que es el multipropósito. O sea, son obras tan grandes que no solo se hace una presa y su embalse para riego, no solo se lo hace para generación, no solo se lo hace para el control de inundaciones, generalmente tienen asociados varios de los destinos, y eso es lo que se denomina multipropósito. Entonces, en Argentina, más de la mitad de las presas, por supuesto que están supervisadas, en el caso nuestro está a través del ORCEP, que es el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, que está avalado por el ICOL, ¿no? Entonces ellos al 2014 planteaban estas estadísticas. No ha cambiado mucho por la cantidad de presas que tenemos. No hay muchas presas en construcción, y no han habido en los últimos años del 2014 ahora acá en la Argentina. No, deben ser muy poquitas, así que estos números no han cambiado. Fíjense, acá volvemos a la idea, una presa de embalse, objetivos. Yo puedo embalsar, puedo regular y puedo proteger. ¿Sí? ¿Por qué se habla? Hasta ahora, embalsar nos queda clarito. Otra es regular. ¿Sí? Yo puedo regular una crecida, puedo regular el agua para un determinado propósito, ya sea potable, la parte de riego, ¿sí? Y puedo proteger. ¿Sí? En el caso de la presa de las Tres Gargantas en China, que se las voy a nombrar mucho, ¿no? La mayor presa que existe en este momento en el mundo, ¿sí? Es una presa de hormigón de gravedad, que era el tema que pensaba dar hoy, pero que lo dejamos para mañana. Esta presa se hizo fundamentalmente para controlar inundaciones y de esa manera proteger todas las pérdidas millonarias, tanto económicas como de vida, que sucedían por las crecidas en el río Yangtze en China. Entonces las presas permiten hacer, a la vez que hacemos este control de crecida, protección de determinados sectores. Veíamos con los azudes el hecho de corrección de torrentes, y nosotros vamos escalonando los azudes dentro de un arroyo que tiene mucha pendiente. Al irse rellenando los escalones, es como que la pendiente general se va suavizando. Y una forma también, uno de los objetivos que tienen las presas. ¿Sí? Abajo hago otro despliegue de objetivos, ¿sí? Pero los principales son estos tres, y después veamos. Una, elevo el nivel del agua, con lo que eso implica.
Después se forma el embalse, a la que yo pongo el cierre, que sería la presa, empieza a llenarse de agua, el espacio que se ha generado topográficamente, se forma el embalse, se retienen excedentes, o sea, estos excedentes no estamos hablando de los sedimentos, sino del agua que está llegando en un pico de crecida. Entonces yo retengo el excedente, ya vamos a ver cómo son los mecanismos para controlar eso. Evacúo el agua sobrante, yo uso el agua que necesito, yo hago mi estudio, necesito tanta agua para generar electricidad, el resto la devuelvo, hay formas de hacer todo este control. Mejoro caudales mínimos y su garantía interanual. ¿Qué pasa con los ríos o sectores que necesitan abastecerse regularmente de agua durante el año, pero como en el caso nuestro que tenemos una acción seca muy marcada, al río nuestro, por ejemplo, más cercano al Vaquero, se seca. Tenemos meses donde el río Vaquero no tiene agua, ¿sí? En el caso del río Vaquero, sí hay algunas captaciones, son privadas, particulares, pero no hay una captación, por lo menos en el Vaquero propiamente dicho, hasta donde yo sé, no hay un drenes de captación. Sí lo hay, por ejemplo, en el río Rosario, a continuación el río Toro, yendo para Rosario Lerma. Rosario Lerma tiene drenes instalados en el río, pero donde capta agua para su planta potabilizadora y consumo de la población. Entonces, cuando uno hace estas obras de presa y su embalse, uno puede mejorar esos caudales mínimos que se pueden aprovechar y garantiza, digamos, el servicio fuera de la época de sequía. Ya habíamos visto el objetivo de laminación de crecida y también un ordenamiento territorial y uso del suelo. Esto tiene que ver sobre todo con el efecto que generan estos emprendimientos de presa y embalse a nivel urbanístico, a nivel con todo lo que eso implica. Cabra Corral todavía no se logró potenciar del todo la parte urbanística, pero tienen el lago San Roque en Córdoba, que está toda la ciudad de Carlos Paz en torno al lago San Roque, y todo lo que eso implica en cuanto a ordenación territorial, la parte comercial, el uso que se hace del suelo, realmente es asociado a las presas todo un mundo para la ingeniería, no simplemente con haber implantado ahí una obra de este tipo. Fíjense en el gráfico que tienen ahí a la izquierda arriba, ahí nosotros tenemos toda una red, hay una cuenca, ¿sí? Está delimitada acá por la divisoria de aguas, tendremos un cauce principal y los cauces secundarios, ¿sí? Y nosotros plantamos la presa en un determinado punto, ¿sí? Entonces esa cuenca que está delimitada es la cuenca que está aportando hacia la ubicación de la presa. Una vez que construyo la presa, dependiendo de la topografía del lugar, fíjense en el espejo de agua que se forma y por consiguiente un volumen de agua que yo retengo para un determinado uso. Una consulta, ¿ustedes ven el punterito cuando yo lo muevo? No, profe. ¿No? No se ve. No. No estoy de señalarlo, pero no importa. Ya de ver cómo lo habilito eso. ¿Sí? Sigamos. No se duerman, por favor. Vamos a la próxima. Vamos a tratar de hacerlo. Acá, vamos a ver, tengo acá. Ahí sí ven el efecto del zoom, ¿no? Tampoco. No, fíjense ustedes, recrecer un poquito la imagen, creo que ustedes sí lo pueden hacer. Hagan un zoom ahí a ver si se puede. Sí. Sí, nosotros sí. Bueno, vamos al primero a la izquierda. Quiero que veamos dentro de la jerga de presas que van a ser los nombres con los que después nos vamos a referir sin volver a recordar qué son. Ustedes tienen en general en esta filmina distintos tipos de presas. Vamos a la primera que está a la izquierda arriba. Fíjense en la parte alta dice AC, que es el ancho de coronamiento. Tenemos, como veíamos en los azudes, un paramento, aguas arriba, que es el paramento húmedo o cara húmeda, ¿sí? Que generalmente en este tipo de presa es vertical. Después está del lado derecho el paramento seco o cara seca, cara de aguas abajo, ¿sí? Lo que está en celeste, el embalse, un nivel del embalse, un determinado embalse, llamamos cuerpo de la presa a todo el volumen, digamos en este caso una presa maciza, y generalmente después nos vamos a detener en este punto en otra clase, que son estas galerías que aparecen ahí. Hay todo un mundo que nosotros lo vamos a ver en la última bolilla de la materia, que se llama
instrumentación de presas, ¿cómo controlo yo que mi presa sigue respondiendo bien a los criterios de diseño? Entonces hay un montón de sensores que se colocan dentro del cuerpo de la presa y estas galerías, dependerá del tamaño de la presa, serán múltiples galerías, permiten introducir a hacer las lecturas y hacer todo el trabajo que se hace para mantener la presa en servicio. La parte inferior es la fundación y fíjense en acá la altura de la presa está definida desde el nivel inferior de la fundación hasta la altura del coronamiento. Vamos a la derecha, tienen ahí una presa marrón con toda una diagonal, después vamos a ver qué son estas. Ya no me habla de paramentos, sino que le llaman taludes, es lo mismo el talud aguas arriba, talud aguas abajo, el paramento húmedo, paramento seco, ¿sí? Generalmente el talud está más vinculado, tiene que ver con una inclinación, y en este caso la primera presa que vimos, una presa de hormigón, la segunda una presa de tierra o de escollera, le llamamos técnicamente de materiales sueltos. Fíjense sobre la cara mojada de la presa, dice protección del agua, protección agua arriba, rip rap. Ya vamos a ver qué es esto y qué función cumple. Después tenemos hacia la parte inferior, dice fundación, y ahí aparecen dos palabritas, filtros y drenes. Vuelve a aparecer los taludes, talud aguas abajo, el talud seco, y la altura de la presa. Estas presas normalmente se asientan directamente sobre una fundación que a veces no requiere una excavación, simplemente una limpieza. Por eso es que la altura está prácticamente desde el cauce hacia el coronamiento. ¿Sí? Esta es una presa de materiales sueltos. Como no tiene cambio de color, y en esto cuando vayan repasando, estudiando, dibujen, hagan estos dibujos. Son elementales, después nos vamos a meter en los planos de presas. Y fíjense que aparecieron unos numeritos, acá el talud dice 0,8 en horizontal, 1 en vertical. Eso quiere decir que yo tengo 80 centímetros en horizontal y 1 metro en vertical. Eso me da la pendiente del talud aguas abajo en este caso. En cambio, en la presa de materiales sueltos, acá la presa marrón que tenemos, fíjense cómo cambia la pendiente del talud. Ya no es 0,8, sino que pasa entre 3 y 4, o sea que son mucho más extendidos los taludes, y por consiguiente el volumen de material es muchísimo mayor. Pero bueno, los costos, si bien no nos metemos en análisis de costos, pero no es lo mismo hacer una presa de hormigón, ¿sí? Con todo lo que eso implica, una presa de materiales sueltos, y ya vamos a ver la tecnología y todo lo que implica. ¿Sí? Entonces vayan familiarizándose con los términos que aparecen acá. Abajo, a la izquierda, volvemos a tener una presa de materiales sueltos, pero ya cambia el color. Fíjense, tenemos un color medio mostaza y un color más naranja o marrón en el medio, que tiene un nombre específico, núcleo. En este caso, el núcleo va a cumplir una función, ¿sí? Ya después nos vamos a meter en el mundo de las presas de materiales sueltos. Volvemos a hablar, taludes aguas arriba, aguas abajo. Fíjense cómo las pendientes de los taludes también van cambiando. Hace rato decíamos 3 o 4, acá es 2,5. ¿No? Aparecen unos escalones denominados bermas, que tienen toda una función tanto de conservación de la presa como de mantenimiento, de vigilancia, ¿sí? Que ya nos vamos a meter en eso. Acá aparece otro término que hasta ahora no había aparecido, que son los espaldones. Cuando la presa tiene un núcleo, se habla de todo este espacio que está hacia aguas arriba, entre el núcleo y la parte del agua, se llama espaldón aguas arriba. Y lo que está aguas abajo es el espaldón de aguas abajo. Y vamos al último gráfico que tenemos acá. Esta es una presa también de materiales sueltos, pero fíjense que hay una particularidad. Aguas arriba dice pantalla, ahí dentro del agua dice pantalla, pero está señalando una línea oscura que hay en el paramento de aguas o en el talud de aguas arriba de la presa. Tanto el núcleo como la pantalla son los elementos que le van a dar impermeabilidad a este tipo de presas. Si nosotros volvemos a la marroncita esta que está arriba, ¿sí? Que tiene simplemente filtros y drenes, esta es toda una presa de un solo material, ¿sí? Cuando el agua llegue al nivel en el que está dibujado ahí, toda la presa va a tender a saturarse. Y ese es todo un desafío, porque nosotros primero es entender que todo lo que queda en contacto con el agua tiende a saturarse. Y si esa agua llega a aparecer aguas abajo, o sea, en el espaldón de aguas abajo,
En el caso de las presas de material suelto, se la lleva a la presa. Entonces nosotros tenemos que hacer todo un sistema de impermeabilización y captar esa agua que se filtra y derivarla de manera controlada, que es lo que se hace a través de filtros y drenes. En el caso de las de abajo, el núcleo es impermeable, también tiene filtros y drenes, después nos vamos a meter en ese tema. Y esta que está acá, una presa con cara de hormigón, ¿sí? Que la losa, esta es una losa que puede tener 50 centímetros arriba y 80 o 1 metro centímetros de espesor, es una losita a la que estamos acostumbrados nosotros, que es la que va a hacer toda la impermeabilidad. El resto es material suelto acomodado con una granulometría especial. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todavía me siguen? Sí, ingeniero. Bien. Seguimos haciendo alguna... La quiero ver entera la imagen. Ahí está. Ustedes hagan zoom. Vamos primero a algunos elementos. Hasta ahora los nombramos y ahora vamos a entrar a alguna caracterización de cada parte, digamos. ¿Sí? El vaso. El vaso sería todo este recipiente que nosotros generamos al colocar el retén, que sería la presa. Fundamentalmente el vaso depende de la forma del vaso, la capacidad del vaso va a depender de la altura de la presa, sobre todo de la topografía. Nosotros estamos inundando un terreno natural. Por supuesto, no es solamente va a haber ingenieros acá funcionando, interviniendo en esto, sino que vamos a tener que trabajar con geólogos, con especialistas en mecánica de suelos, con geotécnicos. ¿Sí? Se hace todo un estudio previo para determinar cuáles son las capacidades en este caso, del vaso. Impermeabilizar un vaso, imagínense impermeabilizar todo el fondo del Cabra Corral, es imposible. ¿Sí? Lo que uno busca es que el terreno donde se va a inundar tenga pérdidas mínimas. De hecho, a veces los sedimentos, si no son suelos demasiado porosos, por supuesto que se descartan de entrada, los mismos sedimentos van sellando parte de eso, pero nunca se puede impermeabilizar del todo. Lo que se trata es que las pérdidas de agua sean mínimas porque lo que buscamos es juntar agua. ¿Sí? La impermeabilidad se consigue de forma natural, con el mismo aporte de materiales arrastrados por la corriente de agua. Y acá hay una particularidad, por ahí nosotros nos olvidamos en temas de geología, en el mundo de presas, sobre todo a nivel de cimentación y después qué material usamos, es toda una terminología y un conocimiento de terrenos y de características de los materiales que es importante repasarlas a veces, ¿no? Entonces, para el vaso es muy peligroso que nosotros tengamos piedras calizas. Las piedras calizas se forman en presencia de agua, se forman cavernas y grietas, y esto hace que tengamos una pinchadura importante dependiendo de la cantidad de piedra caliza que tengamos o en todo el vaso o en algunos sectores. Acuérdense que el vaso va a estar constituido por el fondo del valle y la ladera de los cerros. ¿Sí? Hay un tema muy importante con los vasos, que es el tema de la estabilidad de las laderas. O sea, tengo que estudiar todo el vaso, todas las condiciones geológicas, de impermeabilidad, pero también el tema de estabilidad de ladera. Hay una presa que yo se las comenté, después voy a mandarle información, la presa de Bayón, al norte de Italia, una presa que dejó de funcionar el día que se la empezó a llenar. Pero ¿cuál fue el problema? Una presa creo más de 100 metros de altura, en medio de los cerros, de las montañas. En ese momento estamos hablando de principio del siglo pasado, no había computadoras, no había nada, y cuando se empezó a llenar la presa, se empezó a ver una grieta en una de las laderas del costado del vaso. Se le empezó a seguir a la grieta, se habían hecho perforaciones de 100 metros de profundidad, que para esa época eran más que considerables, y bueno, a medida que iban llenando el vaso, la grieta se iba abriendo, y no es una grieta que uno tenía que caminar y veía una zanjita, ¿no? Directamente los árboles empezaban a caerse dentro de la grieta. Bueno, se hizo un estudio con un modelo físico, con una carretilla, se trató de simular el vaso con una lona, y ellos volcaban las piedras sobre el embalse y veían qué olas se producían. Bueno, con ese estudio rudimentario, pero era lo único que podían hacer en el momento, ellos estimaron que la máxima ola que se podía generar si se desprendía parte de la ladera iba entre 17 y 20 metros. Entonces ellos lo que hicieron,
iban a llenar el embalse solamente hasta 1,20 m, 20 metros abajo de lo que iban, 25, tomaban una reserva de 5. El día que empezaron sobre todo a la noche, cuando ya estaban llegando al nivel, este cerro se vino dentro del embalse y produjo una ola de 100 metros de altura por arriba de la presa y desapareció el pueblo de Bayón. Se salvaron muy poca gente que vivía en la parte más alta. Entonces es una presa que está intacta, presa de hormigón, de arco, pero que falló por un problema de estabilidad de laderas que se había estudiado, por lo menos para la época era muy importante lo que se hizo, y recién hace pocos años, creo que era una investigadora, no me acuerdo si brasilera, detectó que abajo de los 100 metros de profundidad había una lente de arcilla de centímetros de espesor, o sea, que cuando empezaba a tomar la humedad de lo que se iba llenando el vaso, se comportaba como se comporta la arcilla ante el agua jabonosa, y bueno, medio cerro se vino adentro del envase y produjo esta ola que hizo un desastre. Entonces, como dice ahí el último punto, al mojarse las laderas, pierden fricción. Entonces, cuando nosotros hablamos del vaso, es todo este espacio que necesitamos llenar de agua, que habrá que analizarlo, estudiarlo. Hay muchas tecnologías ahora para hacerlo a nivel satelital, a nivel diseño, pero después exige recorrerlo y hacer perforaciones y sondeos para ver las características que tiene. Otro punto clave de las presas, del mundo de presas, es lo que llamamos la cerrada. La cerrada sería el lugar donde yo pongo la presa. Yo les hablaba que el Campo Alegre se lo hizo sobre el arroyo de la Angostura, justo en un angosto, o sea, hay dos cerros, y si ustedes cuando vayan para allá van a ver que la presa se apoya en un cerro un poquito más importante sobre el margen izquierdo y uno más chico en el margen derecho. Bueno, el arroyo de Angostura pasaba por ahí. Entonces, eso es lo que se llama la cerrada, es el sitio en el que se construye la presa. Por lo general, uno trata de buscar el más estrecho, ¿sí? Por la cuestión económica, pero hay que ver si tiene condiciones como para recibir esta nueva estructura, ¿no? Debe reunir condiciones de seguridad y funcionalidad para la construcción más económica de la presa. Acá empiezan a combinarse dos términos que van a aparecer y aparecen siempre en las obras de ingeniería: la seguridad y la funcionalidad, ¿sí? Ninguno está por sobre de la otra. O sea, puede ser muy funcional, pero si no es segura, no es viable, ¿no? Puede ser muy segura, pero si no sirve para algo en concreto, tampoco nadie va a invertir en eso, ¿sí? El tipo, la forma que tenga la cerrada, condiciona el tipo de presa. Si nosotros tenemos una cerrada que es un valle muy angosto, un valle en B, nos va, dependiendo cómo sean las laderas, a lo mejor nos va a hacer apuntarse un determinado tipo de presa. Si en el caso, por ejemplo, de presa, la presa de Asuán, que es una presa en Egipto, una presa más alta de materiales sueltos y tiene cerca de 300 metros de altura, esa corta directamente el río Nilo. Entonces no estamos hablando de un arroyo como la Angostura, sino de ríos muy caudalosos, un importante movimiento comercial. Entonces, la cerrada condiciona el tipo de presa. La cerrada tiene que reunir, igual que el vaso, suficientes características de impermeabilidad, sino eso va a exigir que nosotros intervengamos de una manera muy específica para mejorar eso, porque si no, no tiene sentido que pongamos ahí la presa, porque todo lo que queramos retener va a pasar por debajo, por el costado de la presa. Debe contar con buenas condiciones geotécnicas. Esto más que nada hace referencia a las capacidades de soportar el peso propio de la presa y los empujes que va a generar el agua a las alturas que vaya tomando cuando llenemos el vaso. Exige estudios e investigaciones más detallados y cuidadosos, esto en relación a los que hacen para el vaso. O sea, para el vaso se hacen sondeos generalizados, esto siempre dirigidos por, como lo dije, por especialistas en el tema, ¿no? Y en la cerrada ya se hacen estudios mucho más detallados, mucho más, es como si partiéramos de una imagen de Google para el vaso y al otro ya nos vamos con la estación total directamente a hacer la topografía en el punto donde vamos a colocar la presa. Y acá aparece la diferencia de altura de presa, distancia entre coronamiento y el cauce, o distancia entre coronamiento y fondo de cimentación. Nosotros nos vamos a quedar con
el concepto de que altura para nosotros es la distancia entre el coronamiento y el fondo de la cimentación. Otro elemento de las presas son los cimientos y los estribos. Nosotros estamos en una cerrada en particular, vamos a ubicar la presa, entonces esta se va a apoyar lateralmente y en el fondo. Los laterales es lo que nosotros llamamos los estribos y el cimiento sería el fondo sobre el que se apoya la presa. Por supuesto, tiene que resistir las cargas que transmite la presa y después las filtraciones y la presión intersticial hay que tenerlas en cuenta porque afectan a la estabilidad y a la resistencia. Y acá aparecen 4 cosas muy importantes. Hablamos, por un lado, de relaciones. ¿Sí? Cuando veíamos azud, hacíamos toda una red de flujo por debajo del azud, que es lo que pasa realmente con los terrenos, dependiendo de sus características de impermeabilidad. Nosotros tenemos el agua normalmente en el cauce 1 metro, 1,5 metros de altura. Hacemos un azud de 10 metros, ese 1,5 metros se convirtió, subió 8 metros más. Entonces el agua está ejerciendo presión sobre el azud y también sobre el fondo. Entonces esto va a hacer que se generen estas filtraciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle. Ahora, el azud se empieza a mojar, se empieza a saturar el material que está hecho el azud, y lo mismo nos pasa con las presas. Entonces, esta agua que está a la misma presión que está en el embalse, produce una presión interna en el cuerpo de la presa que se denomina presión intersticial. Tanto las filtraciones como la presión intersticial afectan a la estabilidad y a la resistencia, ¿sí? O sea, la presa no solo tiene que resistir las cargas, sino tiene que ser estable, ¿sí? En el viaje que, bueno, no hemos podido hacer, pero nosotros vamos a ver el azud que hace la captación al dique Campo Alegre. Hay una parte del azud, que son cerca de 200 metros de longitud, que tiene el azud, usando todo el cauce. Hay uno de los modos que se ha vencido, o sea, no hay un problema de resistencia, sino de estabilidad, ha rotado casi 1 metro, 1,5 metros. Ya después le voy a pasar fotos de eso. Entonces, directamente se tuvo que anular esa sección del azud a través de todo un sistema de encauzamiento. ¿Vamos bien? Somos un buen número. 21 tengo acá. Sí, ingeniero, perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a agrandar un poquito acá. Otros elementos de la presa son elementos que esto van a estar en todas las presas, ¿no? Esto, lo que estamos nombrando, van a estar en todas. Después las particularidades van a ser de cada tipo de presa. ¿Qué es este borde libre o resguardo? Vamos leyendo, es la distancia vertical entre el nivel del embalse y el nivel de la coronación. Cuando ustedes trabajaban con los canales, ¿sí? Nosotros hablamos de resguardo, que era esa revancha que era entre el máximo nivel que iba a tener el agua en el canal y el borde del canal, para que no se nos vaya el agua fuera del canal. Con las presas es muy importante este concepto del borde libre o resguardo, sobre todo en las presas de materiales sueltos. Imagínense si ante alguna crecida el agua pasa por arriba de la presa. En una presa de hormigón, mientras estructuralmente no haya problemas, el agua va a vertir aguas abajo de la presa, erosionará, afectará, pero no va a hacer grandes cosas si es que la presa se comporta bien estructuralmente. Pero sí, imagínense en el Cabra Corral, una crecida extraordinaria dentro de la cuenca, y viene una ola que pasa por arriba de la presa. Es una presa de materiales sueltos. Ustedes tienen materiales sueltos que es como si hiciéramos un camino sobre otro. Vamos echando material, compactando. Por supuesto se estudia qué tipo de material, pero son como camas de material que se van compactando como se hace en los caminos, con material, con equipamiento vial. Imagínense una ola pasando por arriba de eso. Desaparece la presa. Entonces este estudio de determinación del borde libre es muy importante. Vamos a ver en base a qué se define. Ahí abajo en el segundo punto dice el desbordamiento sobrevertido es la principal causa de rotura en las presas de material suelto. Acá ya empiezan a aparecer mis siglas que se van a tener que acostumbrar. SPR, presa, MS, materiales sueltos. Y eso lo voy a hacer mucho para ir sintetizando la escritura más que nada, ¿no? Pero fíjense, de las presas de materiales sueltos, una de las principales causas de rotura es el sobrevertido. Se deberán prever las distintas causas de elevación del nivel. O sea, ¿qué puede elevar el nivel del embalse? Que entre una crecida, un sismo, ¿sí? que genera un oleaje distinto al normal, los vientos que me generan oleaje,
o en el caso, ahí está mal escrito, no es laderea, sino de laderas, deslizamiento de ladera. O sea, yo tengo que tratar de estimar, ¿no? Por supuesto, es preferente que no suceda eso. Si vamos a Cabra Corral, vamos a ver que hay una parte próxima a la presa que se monitorea permanentemente, que empezó a generarse un cierto agrietamiento en una ladera muy próxima a la presa. Entonces eso se mantiene muy monitorizado, y después hay uno de los apoyos de la presa, los estribos, que tiene unos anclajes especiales que se llaman anclajes para el morro, le llaman ellos, donde se empezaron a dar estas fallas justamente por presencia de arcillas que estaban dentro de la ladera, y al humedecerse esto se pone jabonoso. Entonces hay una serie de anclajes que se hicieron para coser la ladera y evitar este deslizamiento. Fíjense, normalmente para determinar el borde libre se puede tomar la máxima ola probable. En esto hay muchas fórmulas y expresiones. Tomar qué distancia, y abajo aparece el concepto del fetch, que es en base a qué distancia perpendicular a la presa yo tengo los vientos generándome olas. Entonces es una combinación entre la máxima que se pueda, que va a depender fundamentalmente del fetch, ¿sí? Creo que más adelante les coloco algunas expresiones, aunque a mí mucho no me interesan las fórmulas, simplemente si las coloco es para que vean las variables que intervienen. Dentro de este resguardo podemos hacer una diferenciación, tres tipos de resguardo. Un resguardo máximo, que es el embalse al nivel máximo normal. Ya vamos a ver qué es máximo normal. Es una acción independiente y no simultánea del viento, ¿sí? O sea, en este caso nosotros tenemos el viento, lo analizamos solo, no sumando el viento más el sismo, eventuales deslizamientos de ladera y un sismo extremo. Esto es para el máximo. Este sería el resguardo, el máximo que yo puedo colocar o puedo estudiar y determinar para la empresa. Acuérdense que es un criterio de seguridad que también va a tener que ver con la estabilidad de la presa. Hay un nivel mínimo, un nivel de avenida extrema, acción del viento moderado y frecuente, ¿sí? Y un nivel intermedio que generalmente está asociado a un nivel de avenida de proyecto y acción de sismo del proyecto. Acá vuelven a aparecer algunos términos: niveles máximos normales, avenida de proyecto, sismo de proyecto. Cuando nosotros veíamos el año pasado, cuando hicieron hidrología, hablábamos mucho del tema de periodos de recurrencia, ¿sí? Todas las obras civiles, cuando queríamos elegir una tormenta de diseño, sí o sí teníamos que asociarla a un periodo de recurrencia, ¿sí? En el caso de las presas, hasta hace algunos años, dependiendo de la importancia de la presa, se hablaba de periodo de recurrencia de 10.000 años, ¿sí? O sea, no hay registro de tormentas de hace años. Lo que se hace a través de la estadística, ¿sí? Inferir cuál puede ser la tormenta, y con eso, con un método de transformación de lluvia caudal, llegábamos a una crecida, digamos, ¿no? Entonces, cuando se va a diseñar una presa, se determina esa avenida de proyecto. Y lo mismo pasa con el sismo de proyecto, ¿sí? Se determina, o sea, podrá ser el peor. De hecho, actualmente, más que hablar de avenida de proyecto, se habla de avenida máxima probable, ¿sí? Ya después vamos a ver un poco la diferencia, pero son todos métodos estadísticos para decir, bueno, esto está diseñado para tal valor, ¿sí? Y en eso hay que tener mucho cuidado por los problemas que puedan causar. Veamos acá. Acá tenemos la clasificación. Mira, la S ahí quedó descolgada, ya la vamos a corregir. Hay múltiples clasificaciones de las presas, según la función, según cómo pasa el agua, según la altura de la presa, según la fundación. Lo vamos a achicar un poquito a ver si puedo ver todas estas. Según los materiales, ¿sí? Y después hay una clasificación que está un poquito más ampliada, que es según materiales y funcionamiento estructural. En las otras imágenes van a ver que hay más clasificaciones. Veamos rápido. Según la función, pueden ser para embalsar, para derivar o para regular. Según el paso del agua, ¿qué pasa con el agua sobre el cuerpo de la presa? Hay presas que son vertedoras fijas, ¿sí? Una sud, por ejemplo, una presa vertedora que puede ser fija o móvil. O sea, está diseñada la presa para que el agua vierta sobre el cuerpo de la presa.
La diferencia entre fija y móvil es fija es cuando no tiene compuertas en la parte superior, o sea, no controlo yo el nivel con qué altura o con qué carga hidráulica vierte sobre la espalda del azul o de la presa, y móvil cuando sí hago un control a través de compuertas. Y mixta, yo tengo partes de la presa que son fijas y partes de la presa que son móviles. Según la altura, fíjense en acá otra clasificación, altas hablan más de 75 metros, intermedia entre 25 y 75 y bajas, y esto va a depender de la bibliografía, van a tener distintas clasificaciones respecto a la altura. Para el ICOL es arriba de los 15 es alta y abajo de los 15 es presa baja. ¿Sí? Después hay una diferenciación muy importante que es según la fundación. ¿Sí? Generalmente nosotros vamos a hablar de presas sobre roca para un determinado tipo de presa. En roca para otro mundo de presas, que ya lo vamos a ver en el cuadro siguiente. Según los materiales que se usan para su construcción, se llama de fábrica. ¿Sí? Actualmente, cuando hablamos de presas de fábrica, estamos hablando de presas de hormigón. ¿Sí? Ya depende de la presa, va a ser hormigón armado o hormigón simple. Anteriormente hay presas históricas hechas con piedra, hechas con ladrillo, pero ya eso actualmente en una escala importante de presas ya no se usa, ni siquiera tampoco a nivel de fincas. Más que nada se trabaja con presas de materiales sueltos. Ustedes han visto que las represas que tenemos en las fincas generalmente son bordos de tierra, ahora se usa el geotextil para impermeabilizar. ¿Sí? Pero cuando hablamos de fábrica, fundamentalmente hablamos de presas de hormigón, y las de materiales sueltos, y más del 50% en piedra, se llaman presas de escollera, o más del 50% en tierra, ¿sí? Es una cuestión de diferencia granulométrica, tenemos presas de tierra o de materiales sueltos. Le llamamos para no mezclarlas. ¿Sí? Después vamos a ver la diferencia. Fíjense acá en el esquema que está arriba, materiales sueltos, tenemos de tierra o de escollera. Lo hacemos rápido, después vamos a ir metiéndonos en cada una de este tipo de presas. Las de tierra pueden ser homogéneas, heterogéneas o con pantalla. ¿Sí? Las de escollera pueden ser heterogéneas o con pantalla. O sea, escollera, que es homogénea, es un solo material. Y nosotros, si es escollera es piedra, que puede ser acomodada sin mezcla, es piedra que se va acomodando una sobre otra. Hay veces se llama piedra volcada, directamente desde los camiones van tirando, entonces es una presa que no tiene impermeabilidad. Por eso es que no se puede hablar de homogénea. Sí o sí tiene que tener un núcleo o tiene que tener una pantalla. Las presas de hormigón pueden ser de gravedad, con o sin curvatura, de contrafuertes o de bóveda o arco. ¿Sí? Las de bóveda o arco pueden ser curvatura simple, curvatura doble o bóvedas múltiples. Después vamos a ver un poquito de esto. Como vamos con tiempo, nos quedan unos minutitos más y después ya dejo para consulta. Y las de hormigón, acá hay una diferencia interesante que la vamos a ver ya la semana que viene entre convencional y el hormigón compactado con rodillo. En nuestras estructuras normales lo trabajamos con hormigón convencional. ¿Sí? Este rodillo es una mezcla que llamamos compactado con rodillo, una mezcla que se hace entre la tecnología del convencional y la tecnología. Vamos a la siguiente. Otras clasificaciones, vemos esto como último de hoy. Fíjense, según la esbeltez, una relación entre la base y la altura. ¿Sí? El beta, ¿sí? El B es mayor de 1, llamamos flexible. Si está entre 0,6 y 1 de gravedad, otro intervalo de arco-gravedad o de arco. Esto es simplemente como para meterla dentro de una clasificación según la esbeltez. El ICOL habla de grados de riesgo. Yo les dije que el tema seguridad y estabilidad van a ir asociados. Bueno, hay acá una matriz de riesgo. Nosotros no sé si llegamos con tiempo este año a verlo, pero cómo se categorizan las obras. Esto tiene que ver también qué tormenta, con qué avenida de proyecto, qué crecida de proyecto se toma. Tiene que ver con los riesgos que uno se asocia o está asociado a la obra que está haciendo. Según la posición del vertedero, vamos a ver qué es el vertedero puede estar en el cuerpo de la presa o fuera del cuerpo de la presa. Y otras clasificaciones por la capacidad del aliviadero, por la altura, por volumen. O sea, hay múltiples clasificaciones. ¿Sí? Y acá les coloqué en la parte superior, a la derecha, cómo las nombra ICOL, para un poco unificar la tecnología a nivel mundial. Las presas de tierra
La de tierra es T, escollera, ER, gravedad, PG. Tiene que ver por las siglas en inglés. Contrafuertes, CD, bóveda, bóvedas múltiples, mixtas. ¿Sí? Bueno, fíjense que hemos llegado a 10 de 31. Se hace más largo, pero bueno, espero que sirva. Yo lo mismo voy a seguir grabando después del resto. Mañana vamos a completar esto. No sé si hay alguna consulta, así ya vamos cerrando, porque ya he perdido algunos soldados ahí en medio de la batalla. Por ahora no, profe, ninguna consulta. Ujú. Clarito. Bien. Bien. ¿Han leído el mensaje que les mandé para mañana? No, yo no. No, ¿No? Sí, sí. Sí, bueno. Ahora, si no lo han leído, se los digo ahora verbalmente. Yo necesito que para mañana vean un video que se denomina Grande más Grande Presas. Es una serie de documentales, no me acuerdo si es de Discovery, pero se denomina así, Grande más Grande Presas. Quiero que vean porque ahí aparecen 7 tipos de presas. Y entonces quiero que lo vean el video. Mañana vamos a empezar haciendo un intercambio yo les mandar unas preguntas de esta noche para que lo vean al video. No son videos largos, no sé si dura media hora, ¿no? Por lo general yo trato que sean videos más cortitos para que los aprovechen bien. Entonces necesito que lo vean para mañana ese video, ¿sí? Y a este PowerPoint, que es el que sobre el que vamos a charlar hoy, yo se los mandé hace 2 semanas, así que me gustaría que le peguen una mirada. Mañana voy a tratar de hacer más rápido, así llegamos con tiempo para ver todos los temas de este año. Y mañana, aparte del trabajo con el video que le estoy pidiendo, vamos a hacer un ejercicio de lo que yo quiero para el trabajo de investigación. Cómo quiero que curioseen las obras hidráulicas. ¿Sí? Que no se queden simplemente con Wikipedia, no Wikileaks, Wikipedia y lo que se consigue, que es valioso, eso sirve como puntapié, sino empezar a investigar un poquito más, sean más curiosos en qué forma tienen, cómo funcionan. Así que mañana está previsto desde las 15 horas hasta las 16:30. Así que mañana los que puedan, espero que puedan todos, hemos tenido una muy buena concurrencia, 20 sobre 28. ¿Sí? ¿Alguien sabe si Maximiliano, como es el nombre de Aranda? No me acuerdo el apellido, si él sigue cursando o no. No, ni idea, profe. no les sabría decir. Porque es él y después no está acá. Bueno, después ya voy a chequear. Listo, entonces no hay consultas por ahora. Ingeniero, disculpe, ¿por Sí. dónde mandó, bueno, el aviso de ese video por mail? En la plataforma, cuando anuncié, digamos, la sesión de hoy. No, Ah, en ok. realidad, cuando anuncié la sesión de mañana, ahí les puse eso lo mandé hace ratito, no lo tienen de hace mucho. Ah, perfecto. Así lo Ustedes vemos. ya tienen Bueno, la sesión de mañana ahí con ese aviso. ¿Sí? perfecto. Profe, disculpe, ¿podría enviar de nuevo el PDF este de la clase de hoy? Porque lo estuve buscando y no me aparece en el mail. En el Drive, ¿no te has fijado en el Drive? Lo mando, no tengo problema. Porque creo que lo Creo subiste que se llama, está en la parte general. Sí, Está en la la parte parte general, se llama clase vertedero, si no me equivoco. no, Está ese en es la, el, en la plataforma, Joel. Sí. Ah, pensé que estaba en el mail. Ah, bien, entonces ahora ya lo busco y lo yo descargo entonces. normalmente Gracias. los videos o sea, los PowerPoint con audio, eso, como no los puedo subir a la plataforma por tema de espacio, eso los comparto en el Drive. Pero después los PDF sí se los puedo subir a la plataforma, que los he ido subiendo en cada clase, digamos. ¿Sí? No, bien, ¿Cómo listo, van? buenísimo. Ya lo saco ahí de la plataforma. Bajarlos de ahí. ¿Cómo van con los trabajos de investigación? Miren que les tengo que dar el segundo tema, que es más largo, ¿no? A mí me tocó el proyecto China con mi grupo, la verdad que estuvo muy largo porque nos llevaba muchísimo tiempo tratar de traducir las cosas de chino a inglés, de inglés a español. Fue Ajá, complicado, la verdad que sí. llevaba mucho tiempo y no hay tanta información en castellano ni tanto en inglés, pero bueno, hasta que agarramos la mano para buscar en chino y
y un poco en ruso, eran los que más tenían. Pero bueno, lleva mucho tiempo tratar de traducir porque no se puede copiar, tampoco la podemos escribir, entonces con aplicaciones había que tratar de buscar la forma de traducir. Pero bueno, ese fue el Ajá. problema para nosotros, por lo menos. Está bien, ese era el más complicado de todos. Sí, nosotros Bueno. tuvimos el mismo inconveniente, ingeniero, fue entrar a videos en chino, como capturar imágenes de videos que estaban también en chino y traducir, buscar así de páginas, pero también estaban muchas en China, con inglés, del inglés al español, y era todo un... Pero bueno, no sé, usted dijo que mandó un ejemplo, ¿no? Sí, A mandé la una plataforma. asistencia, la mandé a la plataforma y creo que lo subí al Drive también, que es sobre, creo que se llama así, Canal Sur-Norte de China, para que vean un poquito cómo se van repitiendo. Y hay muchísimo, no me acuerdo si tiene 4.000 kilómetros el canal este, imagínense la cantidad de piezas que hay en ese canal, pero por lo Sí, general son todas iguales, o sea, los sifones son todos iguales, entonces sí, yo no sí. quiero que muestren 10.000 sifones, o sea, este es el tipo de sifón, pero que ustedes traten de dibujarlo, ¿no? Aunque si no consiguen los planos, porque el hecho de dibujarlo hace que ustedes miren con más atención, ¿no? Hay algunos videos de sobrevuelo y hay otros videos comerciales o más de publicidad. Bueno, hay que buscar en todos lados. Les digo, cada vez que yo me meto a ver de alguna obra, trato de, y a veces de lugares menos esperados consigo información, ¿no? Muy valiosa. Sobre todo, yo les comenté los informes de impacto ambiental. Hay, no sé si alguno está trabajando en alguna consultora, pero en los informes de impacto ambiental hay una descripción de la obra civil en todo el informe. Entonces, esa descripción a nosotros vale oro porque la hace un ingeniero y él tiene que hacer una síntesis. Entonces, esa síntesis para nosotros, en la escala que estamos en la materia, es muy importante. Y esta presa tiene muchos impactos, es cierto lo del idioma, ¿sí? Pero vamos a la parte gráfica. Yo creo que el segundo informe, ya lo voy a definir bien, pero creo que no lo voy a dejar hacer texto. Todo va a tener que ser croquis, gráficos y planos. Ah, ahí me están contestando. Gracias, Diego. Si vos me habías mandado ese mail, Aranda y Orellana no siguen cursando. Y después estaba este muchacho, que no sé si lo conocen, Cardona, ¿no? Cardona supuestamente se iba a unir, él ya la cursó, pero se le pasó la regularidad y ahora desapareció, así que creo que no está aprovechando la oportunidad. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana entonces. ¿Creen que sirve esta modalidad o...? Sí, Sí, profe, así. Sí, la profe, verdad esta que modalidad sí, mejor. porque si no nos podemos consultar, por ahí nos pasa que en otras materias que no se puede preguntar y ya cuando uno pregunta, más si hay que entregar una práctica, los tiempos son como muy desfasados, entonces cuesta un poquito. Bueno, mañana vamos a aprovechar entonces bien el tiempo, vean esa película, vemos el ejemplo y continuamos con el tema. ¿Sí? Les agradezco y nos estamos viendo mañana si Dios quiere. Bueno, ingeniero, gracias. Hasta luego. Buenísimo, profe. Luego. Chao, hasta luego.